Voy a poner ya. Okay. Bueno, entonces, la formación del ser vamos a hablarlo como una tarea constante y vamos a empezar con unas consideraciones que tienen que ver, antes de entrar en consideraciones de lo que es formación del ser, miremos como un poquitico de dónde venimos. Voy a pasar, digamos, muy rápidamente estas diapositivas, pero digamos que hablamos de los primeros fósiles humanos de hace 200.000 años y que fueron, digamos, fueron encontrados, según la historia, en la región de Etiopía y son los que se han considerado nuestros antecesores, a los primeros humanos. Aquí hay un punto interesante y es que estos primeros géneros de humanoides se separaron. Entonces dieron origen a diferentes especies. O sea, la especie era una sola, la especie humana, pero tuvo, digamos, varias ramificaciones. Al final, después de unos periodos de evolución, pues la que triunfa es la Homo sapiens, que digamos de la que descendemos nosotros. De ahí de Etiopía, digamos, de esa zona de Etiopía, luego van saliendo las diferentes migraciones y digamos que de las que se tienen conocimiento según los estudios paleontológicos pues, y antropológicos, las primeras poblaciones humanas que abandonaron este continente africano llegaron a través de la península arábiga hasta la península australiana. O sea, pues, es una isla y posteriormente ya se dispersaron por el continente europeo, por Asia, y se tiene también datos de que hace unos 10.000 años los seres humanos llegaron a América del Sur. Entraron, digamos, por Norteamérica, eso son las teorías, por el estrecho de Bering y otros, digamos, por migraciones marítimas desde la zona de Australia hasta el cono sur. Le digo que esto pues lo paso muy rápidamente porque esto no es una clase de historia, pero nos va a poner un poquito en el contexto de lo que vamos a hablar luego sobre la formación del ser. Viene entonces hace 9.000 años la revolución, que llaman la revolución neolítica, y es que estos grupos humanos empiezan a conformarse, digamos, por pequeños grupos de cazadores-recolectores. En el transcurso de los años, estos recolectores se van asentando en sitios específicos y comienzan a ser agricultores. Cuando estos grupos humanos comienzan la labor de la agricultura, que es uno de los hitos fundamentales de la evolución y de la tecnología, digamos, el uso de la agricultura, comienzan a tener ya un control sobre un territorio, porque ya tienen que cuidar sus sembrados, ¿cierto? O sea, ese control del territorio, que inicialmente fue por el control de la cosecha, los llevó a ellos a asentarse ya, digamos, en unos lugares fijos. Y esto pues se desarrolló, digamos, a lo largo de muchísimos años y tuvo, digamos, algunos cúlmenes importantes en zonas donde era fácil tener, obviamente, pues regadíos. Entonces, allí, digamos, que se fueron asentando y las primeras culturas de las que se tiene historia se crearon a partir de comunidades que empezaron a controlar el tema de las cosechas. Ahora, los grupos humanos que empiezan a quedar se empiezan a juntarse y se crean las primeras ciudades. Y esas primeras ciudades pues van dando origen también, vamos a ver un poco más adelante, a los primeros imperios. De las primeras ciudades que surgen en Mesopotamia, en Egipto, en el Valle del Indo y en Chile. Aquí hay un hito importante que es donde, digamos, los historiadores tienen consenso y es que se rompe lo que llamamos la prehistoria con la historia y fue esos niveles de organización que requerían los humanos se van complejizando y digamos, en términos de, no solamente para poderse comunicar, sino también para poder contar a los ancestros cuál había sido el desarrollo de sus actividades y de sus acciones, aparece en la escritura. Desde diferentes puntos de vista la escritura se ha visto como un comienzo
de la historia de la humanidad. Entonces hay una escritura que llamamos cuneiforme, hay unas escrituras paleolíticas que eran imágenes, que eran dibujos, y la escritura ya, digamos, conformar un sistema de escritura, un sistema de signos, un sistema de gramáticas, fue una evolución posterior. Pero, digamos, la manera del hombre poder comunicarse no solamente por el relato y por la tradición, por contarle a los sucesores cuál había sido la historia de su comunidad, cómo se habían asentado, cómo habían empezado la labor de agricultura, ya no era una labor solamente del relato oral, sino que empezó también a dejarse como escrito. Ahora, habían formas de escribir, pues no era inicialmente, pues era en piedras, era en tablones, en tabloides, y se fue, digamos, modernizando, pero tampoco es el objeto de esta charla. A raíz de eso, a raíz del nacimiento de la escritura, los que van logrando tener unos sistemas escriturales y unos sistemas de comunicación mucho más complejos, comienzan a tener estructuras políticas y obviamente empiezan a tener poder sobre los demás, porque pues empiezan a expandir, digamos, sus conocimientos y así unas ciudades empiezan a imponerse sobre otras. Hay muchos motivos también por esta imposición, no solamente era por el conocimiento de la escritura y por la producción, también era porque por los ciclos de cosechas, por los ciclos climáticos, pues había cosechas que se perdían. Entonces, al perder la cosecha, las personas quedaban vulnerables, llegaban otras y podían no comprar sus tierras y empezaron a crearse, digamos, los grandes imperios. Estos primeros imperios, estas primeras dinastías imperiales, básicamente se asientan en Asia, en China, Sumeria, Babilonia, Persia, y luego van bajando. ¿Por qué allí? Porque en los estudios de la historia de la humanidad, los primeros asentamientos y las primeras culturas se dan en el Asia, después de que salen de África se dan en Asia, lo que fue China, y posteriormente se van regando por toda la Europa. ¿Y se van regando de qué manera? Pues se regan no solamente porque me quiero ir para allá, sino que esta conformación de imperios van viendo que es importante cada vez ir conquistando más. Entonces aparecen los grandes imperios, el imperio persa, el imperio babilonia, el imperio egipcio, y luego el imperio romano, pues que a la postre da un giro en las relaciones geopolíticas, porque cuando descubrimos toda América, cuando América es descubierta, pues ha venido también un declive del Imperio Romano, ya hay otras dinámicas en Europa, inclusive ya ha aparecido el liberalismo con fuerza desde hace muchísimos años, y ha venido, pues, digamos, el imperio persa, pues, en luchas también en Europa, y cuando los españoles llegan a América estaban en unas guerras. España estaba en guerra con los moros, con los musulmanes, y encuentran que también allá había unos imperios, el imperio azteca y el imperio inca, que llegaron, digamos, que lograron sobrevivir. Habían sobrevivido a la llegada de los españoles. El imperio maya no, cuando los españoles llegaron ya el imperio maya estaba muy desaparecido, pero eran, digamos, las grandes familias imperiales que había en América. Entonces, en ese profes, por favor, pueden silenciar los micrófonos para que no haya interferencia. Mario, sí, perdón, disculpe. La verdad es que el sonido está bastante defectuoso y no ayuda al tema de los micrófonos. Bueno, Una sugerencia, ya que usted es tan amable, que los demás compañeros, porque habemos gente que sí queremos prestar atención a lo que usted está diciendo. Una carcajada y entonces no dejan que entienda lo que usted está diciendo. Muchas perfecto, gracias. pero se oye muy pasito lo que estoy hablando. ¿Puedo? Hola, Sí, Mario, lo yo que diría que pasa, también un poquito le subas un poquito al tono de la voz y de pronto así mejor. Perfecto, listo. compañeros, lo que pasa es que si miran en el listado hay muchos profes que tienen el micrófono abierto y por eso es que se está distorsionando el sonido.
Gracias, Andy. Sí les pedimos el favor de que cierren los micrófonos. Bueno, entonces, a partir de ahí, de esos grandes imperios, eso da origen a estados, y ese origen, digamos, el estado aparece después del feudalismo. Eran unas formas del uso de la tierra, unas formas del desarrollo de la tecnología, que posteriormente, pues, digamos, fueron superados por los regímenes democráticos, porque pues, el feudalismo estaba muy asociado a las monarquías. Pero bueno, ¿esto por qué lo cuento? Básicamente porque entendernos nosotros desde ahora, sin partir como de una historia previa, pues es muy complicado. Nosotros tenemos, y también parte un poco de esta charla es mirar también aquellos esquemas mentales en los cuales nosotros nos movemos, y que esos sistemas mentales están determinados sí o sí por varias cosas. Las dos principales son una herencia, una carga genética que nosotros traemos como herencia, que eso nos modifica, que eso nos condiciona, y ojo a esta palabra, condicionar, que no quiere decir que eso nos haga perder la libertad, pero sí condiciona también nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos, nuestra cultura. Y este segundo elemento, que es nuestro medio ambiente, nuestra cultura, o sea, la tradición en la cual nosotros nos movemos. Podemos tener una carga genética, pero esa carga genética se puede acomodar, si me vale el término, se puede adecuar a la cultura en la cual yo esté. Y esa cultura me va a ir modificando, y pues hay partes genéticas que a mí no se me modifican. El color de los ojos, el color de la cara, el tamaño de la nariz, el tamaño de las orejas, la estatura, etcétera. Eso no se me modifica con la cultura. Pero hay unos comportamientos que también están dados desde lo hereditario, desde lo genético, que yo sí puedo ir modificando. Entonces, la historia de la humanidad, todo esto que contamos, esto desde la parte de la prehistoria hasta la conformación de los estados-nación y todo eso, ha estado atravesado por una pregunta siempre que se ha hecho el hombre, y es de dónde venimos y para dónde vamos. Digamos, han sido las dos grandes preguntas, sobre todo en la cultura occidental. Nosotros en Occidente estamos más orientados a preguntarnos de dónde venimos y para dónde vamos. La cultura oriental no se preocupa tanto por el inicio y por el final, sino por el proceso. O sea, ¿cómo vivo yo aquí en mi periodo de vida, desde que nazco, desde que aparezco hasta que desaparezco? ¿Cómo vivo yo y cómo hago yo que mi vida sea armónica? ¿Cómo armonizo mi cuerpo con mi alma? Es la diferencia, por ejemplo, entre el hinduismo, entre el budismo, entre el taoísmo, el sintoísmo, que no son religiones, porque en Oriente, digamos, el concepto de religión no está tan unido al concepto nuestro de religión, que tenemos un Dios creador, la idea de un Dios no solamente que es creador, sino que también es castigador y que además determina nuestras actuaciones. Para los orientales no, para los orientales hay una cantidad de seres en la naturaleza que son superiores a mí, con los cuales tengo yo que entrar en armonía. Pero ese principio, esa primera pregunta del hombre, por de dónde venimos, por cuál es el origen de nuestro ser, eso arranca digamos, desde mucho antes de Grecia, desde los preáticos, con preguntarse, bueno, de dónde salió todo esto, cuál es el principio fundamental. Entonces los jónicos, ahí habían varios que decían, no, el principio fundamental es el fuego, todo lo que existe, todo lo que está, nació a partir del fuego. Otros decían, no, fue a partir del aire, otros decían, fue a partir del agua, otros decían, fue a partir de una partícula indeterminada que se llama el apeirón. Entonces, así, Zenón de Elea, Parménides de Agrigento, Maimónides, decían, hay un principio fundamental y es ese. Pero no había, digamos, la búsqueda de ese principio no era una búsqueda de un principio que partiera o que generalmente llevara a generar una
una caracterización que dijeran esto es verdad y lo demás es mentira. O sea, lo demás que están diciendo es mentira porque lo que yo digo es la verdad, porque es que el principio es el agua, el principio el fuego, no. O sea, y de ahí, digamos, empezaron a nacer los primeros sistemas filosóficos. Los pitagóricos decían, no, el origen fundamental es el número, es el orden cósmico. Y ahí, a partir del número y el orden cósmico, salen las demás cosas. Y ahí aparece absolutamente todo lo que viene. Si no hay un orden, si no hay un número, pues no hay fuego, no hay agua, absolutamente todos los fenómenos de la naturaleza se rigen por el orden y por el número. Luego llegan los aristotélicos y le dan al tema. Decir, bueno, listo, usted dice que es el agua, usted dice que es el fuego, usted dice que es el número, pero ¿cuáles son los principios lógicos para eso? Entonces empieza a aparecer lo que en las postrimerías del pensamiento filosófico se llamaban aquellos elementos fundamentales donde se genera una producción de pensamiento. Entonces ahí no solamente si yo digo que el agua o que el fuego o que el aire, sino por qué lo digo. O sea, no es solamente mirar el fenómeno, sino el porqué del fenómeno. Y la pregunta del por qué por el fenómeno son esos principios lógicos. Entonces, el primer principio de identidad que se tiene consenso en la filosofía es que el ser es y la nada no es. O sea, es el principio de una contradicción. Es decir, un ser no puede ser y no ser al mismo tiempo. Bueno, ¿cómo así? Entonces, si un ser no puede ser, se puede ser y no ser al mismo tiempo, entonces aparece el concepto de ser y el concepto de nada. El ser es y la nada no es. Y a partir de ahí, de decir que el ser es y la nada no es, comienza toda la producción filosófica, comienza toda la producción del pensamiento. Y una pregunta fundamental es cómo es posible que a pesar del cambio permanezca la identidad. O sea, ¿por qué el ser sigue siendo ser a pesar de que vaya cambiando? Porque un individuo, a pesar de que comienza siendo niño y termina siendo anciano, porque su identidad, humanidad no cambia. O sea, ¿qué es lo que hace que permanezca en el ser? Entonces, aparece Sócrates, aparece Aristóteles, aparece Platón, diciendo que el ser tiene unas propiedades, y esas propiedades del ser se llaman unas características que lo hacen ser acto potencia, que lo hacen ser materia y forma, y que lo hacen ser de manera diferente a los demás seres de la naturaleza. Ahora bien, eso no se queda ahí. En esa búsqueda por el conocimiento, en esa búsqueda por el pensamiento, en esa búsqueda por la verdad, cuando yo paso de la pregunta del qué a la pregunta por el cómo, comienza de manera primigenia a darse el conocimiento. El antiguo ve el rayo, y ve el rayo y ve el fenómeno. Mario. Hola. Profe, qué pena. Es que creo que hay un usuario que se llama Margarita Pérez, que hace rato tiene el micrófono abierto. Entonces el audio no se escucha muy bien. No te escucho bien. ¿Hay mucho qué? Profe, hay un usuario Margarita Pérez que hace... profe, ¿me escucha? Sí, pues bien. Mira, hay un retorno, usuario ¿ok? Margarita Pérez que hace ratico tiene el audio abierto. Entonces no nos deja escuchar lo que estás hablando. Espérame, yo mismo acá. Sí, aquí tiene el micrófono abierto. Ahí mejora un poco el sonido.
No, es que hay un Margarita Pérez, un usuario Margarita Pérez que desde que empezamos el micrófono lo tiene abierto y ahí no nos deja escuchar muy bien que digamos. Pero ¿de dónde será Margarita Pérez? Si el usuario Margarita Pérez nos escucha, tan amable, el micrófono lo tiene abierto. Vale. Porque yo acá en los asistentes no veo a Margarita Pérez. Bueno, sigue habiendo retorno, sigue muy mal el sonido. Sí, hay un retorno ahí. A mí da del micrófono, rápido, no sé de quién será. ¿Los demás escuchan bien o no? Buenos días, buenos días. Nada. Disculpe, señor Mario, no se escucha absolutamente bien. Usted como administrador puede silenciarlo a ellos allá, ya que tiene el control de la reunión. Sí, ya, de hecho ya tengo todos silenciados, pero no sé de dónde más puede salir la No, interferencia. porque es que hay muchos que acá, si usted se da cuenta, en participantes, hay muchos que tienen micrófono abierto. A mí me aparece desde Aledis, Amparo, Ángel, David, Dani, un poco con el micrófono pues abierto. Porque yo aquí le puse mute a todos los. Nada, aparece muchísimo sin el silencio. Bueno, sí necesitamos es que alguien, pues que por favor se cierren los micrófonos. Es que muchos entran a la charla, pero no están en ella y dejan el micrófono abierto. Mario, yo creo también que de pronto puede ser el sonido ambiente que tú tienes detrás en la oficina. No sé, es una posibilidad, estoy analizando. Pues aquí trato de que todo el mundo esté como en silencio, pero puede ser. Y si junto más un poco el cambio de audífono. Vaya, deme un segundo, me levanto y mira, hay una cosa. Aló, lo escuchen. Profes, ¿qué tal el sonido ahí? ¿Mejoró o empeoró? El sonido está bien, solo que sigue la interferencia, te va a tocar hablar fuerte. Yo ayer les entregué 1000 cosas. Esperen un segundo. Compañero, les puedo pedir que bajen el tono de voz. Es que tengo aquí una interferencia que no me
Bueno, aquí estamos relativamente en silencio, pues, pero igual como... ¿Ahí mejoró o no? Continuamos ahí. Sí, Mario, yo creo que continúa, trata un poco de subir el tono de la voz un poquitico y continuemos para avanzar. Sí, vaya a hablar un poquitico más duro para que pueda escuchar. Bueno, entonces decíamos que a partir del fenómeno, el hombre empieza a preguntarse por qué el fenómeno. Ya no solamente es qué fue lo que pasó, sino qué fue lo que pasó. Ya el rayo no solamente no era un castigo de los dioses, sino que posterior a la pregunta, el conocimiento le va dando la información y dice, bueno, pues hay un choque de cargas, y el choque de cargas genera un corto, y eso permite que la Tierra, con un polo negativo, cuando es un polo positivo, pues se haga la descarga. Todo viene posterior. Y eso arranca, digamos, desde los mismos mitos griegos, cuando el mito de Prometeo, que roba el fuego de los dioses para entregárselo a los hombres, eso le permite a los hombres acceder al conocimiento. Y lo mismo el mito, entre otros, pues apenas dos mitos acá, pero hay muchos. El mito del laberinto, de Teseo, que era cómo desplegar la inteligencia y cómo hacer de tal manera que el hombre lograra ir resolviendo los problemas mediante no solamente asuntos de inteligencia. Yamile, estás levantando la mano. Sí, profe. Lo que pasa es que la persona que aparece como Luz Elena Navarro, no sé si es que no ven los mensajes. Le estamos pidiendo que por favor apague el micrófono, porque de verdad el ruido no te deja explicar bien, no entendemos bien. Listo. Y Luz Elena Navarro, ¿dónde andará? Luz Elena, que si puedes, por favor, apagar tu micrófono. Gracias. Y lo otro, profe, es que tenés una voz suave. Necesitamos un poquito más fuerte. Voy a tratar de hacerla más fuerte, porque lo que pasa es que si hablo más duro, empieza el micrófono también a tener interferencia. Pero bueno, voy a hablar un poco más duro, entonces. Puede ser por ese aspecto. Lo que pasa es que también el micrófono, cuando lo junto mucho, empieza a sonar la interferencia como de la S. Pero bueno, ustedes me van diciendo cómo van viendo la cosa, listo, cómo la van escuchando. Comienza entonces el tema de la pregunta por el hombre, la pregunta por el conocimiento, y hay una frase que seguramente todos la hemos conocido, una frase socrática, que era conócete a ti mismo, que lo hemos identificado solamente con el tema racional, de cómo hacemos nosotros para conocer, para tener conocimiento, para tener razón. Y esa frase del conócete a ti mismo va mucho más allá de cómo me conocía yo, sino qué límites me reconozco yo, qué tiempo me dedico yo. Perdón, Mario Alberto, qué pena la interrupción. Quiero agregarte algo. ¿Qué tal si de pronto cierras la sesión y la iniciamos nuevamente y que entremos nuevamente, pero que no quede esa interferencia? Digo yo, es una opinión, ¿cierto? Ahora sí se puede. Lo que pasa es que la sesión no la inicio yo, porque como esto está pegado a un servidor a mí me inician la sesión y yo entro, después me dan control. No sé si de pronto, si Mario no es el administrador, Mario es solo una persona que ingresa casi como nosotros, por eso tampoco tiene las funciones casi que de silenciar todo. Entonces, al acabar la sesión, le tocaría ya a la persona de la gobernación generar otra reunión para volver a iniciar. Y eso se nos complica. Yo no sé, profe, díganme. ¿De casualidad tienes algo que se esté reproduciendo en el computador? No, ¿Algún video que en sí ya silenciaron a todos, pero hay una voz constante que puede ser tu mismo dispositivo? Pero no, yo tengo todo. No, Mario Alberto, estoy casi que seguro que es el sonido ambiente de tu oficina.
Es eso. Pero ya ahí sí hacerlo bajar es muy complicado. De pronto pasarme para otra parte, me tocaría desconectarme y volver a... No, pero aquí solamente tengo un compañero al lado que está en otra reunión, pero no tiene mucha bulla. Mira, si de pronto, porque la diadema también pues, me permite dirigir la voz. Bueno, no sé, la verdad, no sé qué sigue. Todo lo que tengo. ¿Qué más puedo hacer yo de aquí? No, más. Y con eso entonces no sé, ahí mejora, ya cierra absolutamente todo. Ahí detrás de vos, eso es lo que pensamos, es muy complejo. Perdón, profe. Buenas, lo que pasa es que hay muchas personas que solamente se conectan y dejan el dispositivo conectado y se van a hacer otras funciones. Entonces, si preguntan quién tiene el micrófono abierto, no le... Sí, eso pasa. Eso suele suceder, que dejan el micrófono abierto. Entonces, claro, la interferencia es mucha y así uno hable muy duro, pues siempre va a haber interferencia, pero aquí no es. Es decir, porque con el nivel de voz que tienen los compañeros perfectamente podíamos hablar, podíamos escuchar. Pero bueno, les pregunto, ¿ustedes están viendo la pantalla compartida ahí? Sí, señor. Sí, señor, sí se ve la pantalla. Bueno, no, pues no sé. Ustedes me dirán si continuamos o no continuamos. Si realmente pues no tienen como condiciones de sonido, pues me dicen y suspendemos. Yo creo que ustedes me digan, no tengo ningún problema. Pues acá se escucha muy bien, no hay ningún inconveniente en escucharlo. Yo escucho muy bien, gracias. Bueno, no. Continuemos y entonces ahí vamos a acomodarnos. Retomemos un poquitico lo que veníamos diciendo. Estamos hablando, la idea es reflexionar un poco sobre nuestra formación, la formación del ser, pero entender la formación del ser, yo no puedo llegar simplemente a hablar de formación del ser sin ningún basamento. Entonces estamos haciendo un recorrido un poco como por lo que fue la historia de la humanidad y a partir de la historia de la humanidad, ¿cuál fue la pregunta por el hombre, por el ser? Que es fundamentalmente lo que nos convoca en este encuentro. Entonces, esa pregunta por el ser comienza desde la filosofía, con la filosofía griega, preguntándose por el arjé, por el principio de las cosas, por cómo iban encontrando respuesta a los fenómenos, y eso va evolucionando al punto de que se va llevando no solamente a cuál es el principio de las cosas, sino ya cuál es el conocimiento que vamos teniendo, cuál es la posibilidad que tenemos de conocimiento. Entonces aparecen mucho más allá de la pregunta por el ser, aparecen también otros elementos mucho más organizados, como el lenguaje, la lógica, la gramática, que estaban organizados en lo que llamaban los griegos el trivium y el quadrivium, que el trivium era el lenguaje, que tenía que ver la lógica, cómo pienso, la manera como lo escribo y la manera como la digo. O sea, yo tengo una idea, quiero comunicar un pensamiento, pero entonces debo tener la lógica para poder crear el pensamiento, la gramática para poder escribir lo que pienso y la oratoria para poder contar lo que pienso y lo que he escrito. Ahí ya
a lo largo de los tiempos eso se ha complejizado y ya pues han aparecido ya sistemas de lenguaje que vamos a ver más adelante, sistemas de gramática y sistemas de oratoria mucho más complejos. Y lo otro era el cuadrino, que era como cómo me sitúo yo en tiempo y espacio, entonces era aprender matemáticas, astronomía, geometría. Y en el tema de la astronomía es importante resaltar que la astronomía ha sido uno de los elementos que le ha permitido al hombre mayor conocimiento de su ser en el mundo, porque desde esas primeras imperios que veíamos ahorita, las primeras civilizaciones que hablábamos al principio, por ejemplo, los babilonios y los egipcios, tenían muy adelantado el tema de la astronomía y la lectura de los astros, la lectura del cielo. Hay algunas teorías que dicen que era que entre los aztecas, entre los mayas y entre los egipcios había comunicación, porque inclusive las pirámides están alineadas, porque, en fin, que porque había una manera de pasar desde África hasta América, que era por la Atlántida, que después desapareció, pero eso, digamos, eso se ha desvirtuado, no hay evidencia fáctica de que se diga que esas dos culturas se relacionaban directamente, y básicamente las coincidencias que hay es porque si usted mira el cielo desde acá, desde Medellín, o lo mira desde Marinilla, o lo mira desde la Tatacoa, desde cualquier parte, el cielo va a ser siempre el mismo, solamente que usted lo puede ver desde diferentes ópticas, desde diferentes ángulos, pero el cielo es el mismo, es decir, los astros están en la misma parte para todas. Entonces los egipcios lo veían los planetas, veían los astros, los mayas también los veían y hacían su propia lectura pues, de ese fenómeno. Entonces, sigue la pregunta por el ser, y pasamos a complejizar un poco más, porque ya no era solamente el conócete a ti mismo, sino el pienso, luego existo, era la razón por la razón, que ya no era solamente la pregunta por cómo me conozco yo, sino por qué es realmente lo que yo conozco, qué es lo que está fuera de mí, que yo puedo aprender, que yo puedo conocer. Y aparece el cartesianismo, aparece digamos, en la Edad Media, el racionalismo, y era yo solamente puedo dar fe de lo que veo, solamente puedo dar razón de lo que conozco. Entonces la frase de los socráticos, que era, de los aristotélicos, que era, no hay nada en el entendimiento que no antes haya pasado por los sentidos. El racionalismo le dice, sí, es cierto, o sea, usted no puede dar razón de nada que no haya visto, que no haya tocado, que no haya olido, que no haya probado. ¿De dónde salen entonces, por ejemplo, en la mitología, el caballo alado? ¿Porque he visto un caballo alado? No, pero he visto el caballo, he visto las alas y perfectamente puedo juntar el concepto de ala, el concepto de caballo, y juntar un caballo y ponerlo al lado. Así, entonces, la razón me permite a mí crear, me permite a mí tener, pero hay algunos elementos que yo por la razón no los puedo definir. Entonces aparece la escolástica diciendo que eso es la fe. La fe, por la fe usted cree lo que la razón no puede entender. Pues créalo simplemente. ¿Cómo es posible entonces que a mí un dogma me diga que la Virgen pudo concebir sin necesidad de hombre? O que a pesar de haber concebido y haber tenido un hijo, siguió siendo virgen. Eso por la razón usted no lo puede definir, pero por la fe lo tiene que creer. Es la diferencia entre la ataraxia del Oriente y el castigo de Occidente. O sea, para los orientales, lo que hablábamos ahorita, el problema no es tanto de dónde vengo y para dónde voy, quién me va a premiar o quién me va a castigar, qué Dios tengo yo al frente o qué Dios tengo yo detrás. Para los orientales es una vida que tiene que juntar razón y fe. Es decir, yo tengo que dar razón, pero también tengo que creer, y no necesariamente tengo que entender todo lo que yo no siento, lo que yo me entienda, no tengo por qué creerlo. No. Es la meditación, la oración para los orientales tiene un sentido muy distinto que tiene para nosotros. Eso pasa y avanza, entonces aparece la ilustración. La ilustración nos dice, no señor, la educación, perdón, el conocimiento tiene que ser el objeto de la educación. O sea, ¿usted qué educa? Usted educa ese conocimiento, usted no va a educar simplemente personas, sino personas que conozcan, personas que sepan.
Y la pedagogía le dice, no, venga un momentico, claro, personas que sepan, pero hay que tener una manera de poder enseñar, porque nosotros estamos enfrentándonos a personas. Y por eso pedagogía tiene el prefijo SPY 2, que era niños, es decir, es cómo trabajamos el conocimiento desde los primeros años, que no solamente es conocer por conocer, sino también conocer por formar. Ahora bien, la modernidad nos desbarata un poco de cosas. En este momento nosotros hoy, cada uno de nosotros que estamos en esta charla, los que estamos acá, sus familiares y toda la humanidad, estamos en la era cenozoica, en el periodo cuaternario del Holoceno. Ahí estamos. Y ahí no nos movemos, todavía estamos ahí. Pero la industrialización, la logomatemática, ha dado un paso un poco más allá a esa modernidad y ya algunos autores vienen hablando de que ya no estamos en la modernidad, sino en la posmodernidad y que ya estamos en la era cenozoica, sí, en el periodo cuaternario, sí, pero ya no estamos en la época del Holoceno, sino en la época del Antropoceno. Y el Antropoceno es el centro es el hombre, ¿cierto? Ese antropoceno, en esa posmodernidad, nos presenta unas variaciones muy complejas en términos de la física. Ya no era solamente lo que veíamos antes de Newton, de Copérnico, de Galileo, de Kepler, sino que la física nos va un poquito más a la relatividad, a la física atómica, a la física cuántica. Entonces nos hablan de universos paralelos, nos hablan de que ya el átomo no es la partícula más pequeña, sino que el átomo tiene en su interior o sea, está compuesto por otras cosas, que no es la primera materia, sino que el átomo tiene los quantum, y esos quantum lo modifican de una manera distinta como estamos acostumbrados a verlo. Que una cosa es lo que nosotros vemos, otra cosa es lo que realmente existe, y eso nos pone en un paradigma muy complejo, porque la tecnología refuerza el asunto. Es una tecnología que hoy en día no le interesa la causa, sino el efecto. O sea, a la tecnología no le interesa de dónde salió, sino qué efecto va a producir. No más. Y ese efecto, como no se pregunta por la causa, tampoco se pregunta si ese efecto va a ser beneficioso o no, sino hagámoslo porque hay que hacerlo, porque el hombre necesita tener esa tecnología, porque el hombre necesita estar en unos procesos de evolución mucho más rápidos. Entonces ya, por ejemplo, no hablamos de entornos, los entornos y los contornos en los que nosotros estábamos acostumbrados a movernos, hoy en día están siendo relativizados por una realidad que se llama metaverso. Entonces usted en el metaverso puede estar en una clase perfectamente en la Universidad de la Sorbona, y esto que estamos haciendo es, digamos, que parte del metaverso. Nosotros no necesitamos un entorno, un contorno de aula para poder compartir estas reflexiones. Es decir, esta tecnología, este método de poder buscarnos, nos pone a nosotros en otro concepto, en otro contexto muy distinto. Entonces el metaverso hoy en día le permite al individuo poder ir a conocer un museo o poder hacer una experiencia inmersiva sin necesidad de moverse de la casa, sin necesidad de salir de su entorno y de su contorno. Eso. Y seguramente que vamos a seguir avanzando. Ya ahora, digamos, a raíz de los avances en la física cuántica, pues están viendo la forma de entender si realmente sí hay universos paralelos y si realmente nosotros lo que estamos viendo realmente son realidades o ilusiones, o realmente estamos dándole sentido a lo que Platón decía, que la realidad nuestra es simplemente el reflejo de una verdad que estaba en la caverna, en el hiperuranio, y que había un ser que llamaba el demiurgo, que alumbraba y que lo que veíamos eran sombras. Eso, digamos que vuelve a tener sentido hoy, pero desde otra perspectiva. Ya no desde la perspectiva solamente de las ideas, sino también desde las tecnologías. Y en parte, eso se explica también porque lo que nos diferencia como seres humanos de los demás seres de la naturaleza, pues le hemos ido dando esas facultades a la máquina. Entonces,
digamos, no hay ser en la naturaleza más inteligente que el ser humano, en términos de la resolución de problemas. No quiero decir que un cucarrón no sea inteligente al poder buscar su comida, al poder hacer su guarida. Yo no pienso que un pájaro no tenga inteligencia para hacer su nido, pero en términos de un concepto de inteligencia, de poder resolver problemas, de poder tener una estructura cerebral que nos permita prever, que nos permita antecedernos a unas realidades y también dar cuenta de esas realidades, pues esa inteligencia se la pasamos a la máquina. La otra es el lenguaje. También hay otros seres que tienen lenguaje, que se comunican, los pájaros, los leones, los peces, ellos se comunican a su manera. Pero nosotros, la comunicación nuestra es mucho más compleja porque tiene unos sistemas mucho más arraigados, es decir, tenemos comunicación oral, comunicación verbal, comunicación escrita, comunicación gestual, que no la tienen otros seres de la naturaleza. Y ese lenguaje también se lo pasamos a la máquina. Y el tercero, por decir solamente tres, es la memoria. También le pasamos a la máquina la memoria. Hoy en día los celulares que nosotros portamos pues tienen mucho más memoria que nosotros. Entonces, digamos, esas tres facultades, la inteligencia, la memoria y el lenguaje, hoy en día pues han permitido que se hable de inteligencia artificial. Entonces tú llegas a una inteligencia artificial, Open Chat GPT, y le dices, sin tener que estar buscando una cantidad de autores, y le dices, dame el concepto de humanidad en Hegel. Y pues, te da el concepto de humanidad en Hegel, y además te dice, relacióname en el concepto de humanidad en Hegel, relaciónamelo con Hobbes, y dame la bibliografía que puede ser contrastante. Y eso te lo dice. Y entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Quién está detrás de eso? O sea, ¿quién hay atrás escribiendo eso? No hay nada, hay un montón de algoritmos que se están juntando y algoritmos que están siendo mucho más rápidos que nosotros, algoritmos que nos están dando respuestas a cosas inmediatas, y entonces el proceso se va perdiendo y va llegando a la inmediatez. Yo hablo mucho también con los profes de la diferencia entre éxodo y método. La inmediatez me está dando a mí la manera el método es inmediato, pero a veces nosotros necesitamos un poco también del sistema éxodo, que es que yo sé de dónde salgo, pero no sé para dónde voy. Miren, por ejemplo, la figura del éxodo del pueblo judío que sale de Egipto. Es un éxodo que sabe que sale de Egipto, pero no sabe para dónde va, a la tierra prometida, pero no sabe para dónde va. Pues el éxodo es que si a mí el método me dice después del 1 sigue el 2, el éxodo me puede decir no, después del 1 puede seguir el 1.2 o el 1.5 o el 1.8, no necesariamente el 2. Después de A sigue B. Para usted poder salir del punto A al punto B tiene que llevarse un método. Entonces, del punto A al punto C usted tiene que pasar por el punto B. El éxodo me dice no, yo puedo pasar por A1, por B2, por B no sé qué. Puedo buscarle aristas. La tecnología nos pone es esto y es esto. Usted no le puede, le puede usted a Alexa que no tiene la razón, o a Siri, o dígale usted al computador que esa fórmula no es así, sino que usted la quiere hacer, no es como el computador le diga. Entonces, eso digamos, como seres humanos nos pone en otra perspectiva muy distinta y empezamos a entrar un poquito más en materia. Ya, con toda esa información que tenemos de evolución, de formación del ser, de crear, de saber qué es, empezamos a preguntarnos ya hoy en día, pues por asuntos. Y lo primero es que somos seres sociales. O sea, que todo esto que hemos vivido nosotros a lo largo de la prehistoria, a lo largo de la historia, a lo largo de la historia del conocimiento, a lo largo de la historia de la filosofía, en la filosofía antigua, en la filosofía moderna, en el racionalismo, en la ilustración, en el posmodernismo, nos dice y nos ratifica que somos seres sociales, que somos una especie gregaria, que no estamos solos, que nuestro sentido es vivir en comunidad. ¿Cierto? Y a eso ha habido diferentes acercamientos. Thomas Hobbes en el Leviatán habla de que el lobo es un lobo para el hombre, pero me parece que es una frase que también es muy injusta con los lobos. Porque aquí nos dice que el lobo es un lobo para el hombre y cuando Hobbes dice en el Leviatán eso, lo habla diciendo que
que nos tenemos que echar codo para salir adelante, para que tenemos que casi que ser depredadores de los otros para poder salir adelante, y que esa es la esencia del hombre, ser depredador con el otro. Entonces nos pone el ejemplo de los lobos, pero no hay comunidad más solidaria con sus congéneres que los lobos, porque los lobos nunca abandonan al lobo enfermo. Siempre los lobos andan en manada, conservan su manada, respetan la jerarquía de la manada y cuidan a los enfermos y a los cachorros. Siempre van en la mitad de la manada para protegerlos. Entonces, eso pues simplemente para decir que seguimos siendo una especie que somos gregarios, que vivimos en comunidad, pero que compararnos con los lobos es injusto con los lobos. Aristóteles decía que quien no vive en la ciudad de una bestia o es un dios, que somos seres sociales y vivir en sociedad nos implica ser políticos, y ser político nos implica tomar las riendas también de la esencia de lo diario, de lo cotidiano. Ser político no significa simplemente pertenecer a un partido, sino tener también una posición ante la vida, ante mí mismo y ante los demás. John Donne decía que el hombre es una isla, que cada uno es una parte del continente, y Jean Carlos Melich, que es un escritor español, de la Universidad de Barcelona, vasco, dice que somos seres por hacer. En ese contexto de seres por hacer, estar ahí por tener un proyecto, nos vamos construyendo. Ahora bien, ¿cómo nos construimos? ¿Cómo aprendemos a construirnos? Y básicamente es entendiéndonos que nosotros estamos aquí no para sobrevivir, sino para vivir. Y para vivir hay que aprender a convivir. Eso nos limita a que tenemos una habilidad social, como decía Albert Bandura, que la principal competencia social es la principal competencia del individuo es la habilidad social, es la competencia social. Hay que aprender a ser sociales. Y uno aprende a ser sociales es mediante la educación, mediante el modelaje, mediante viendo los modelos, pero también creando sus propios criterios. Yo no voy a quedarme mucho en este tema de la convivencia, porque eso es asunto después de otra reflexión, porque básicamente me interesa es entender el tema del ser, de cómo nos entendemos nosotros como seres. Y como nos entendemos como seres, estamos en unas sociedades, pues que para muchos autores la manera de ver la sociedad tiene diferentes ópticas, y algunos hablan, por ejemplo, Ulrich habla de la sociedad del riesgo. Y es que ese riesgo, lo que veíamos ahora, que la ciencia y la tecnología, claro, multiplican el riesgo, pero también la cizaña, o sea, los problemas que se derivan de los triunfos, los problemas se derivan de los triunfos, y la tecnología quita y la tecnología da. Es lo que decir, nada, nunca antes tan conectados estábamos, pero nunca antes tan aislados nos sentimos. Estamos muy conectados, pero estamos demasiado aislados. Podemos estar en una reunión y estamos todos juntos, pero cada uno está en su mundo. Yo estoy seguro que aquí, de los que estamos en este foro, en este escenario, de los 186 participantes que estamos acá, pues muchos están en su celular viendo qué pasó hoy. Estoy chateando con la persona que tengo que decirle algo. O sea, estamos juntos, pero estamos desconectados. Otros seguramente sí están siguiendo el hilo, pero eso está bien. Es decir, yo no estoy haciendo ningún regaño, ni mucho menos, sino que estoy dándole sentido a eso, que somos una sociedad. Estamos muy conectados, pero estamos totalmente desconectados los unos con los otros. Y Lipovetsky habla de una sociedad que es decepcionante, ¿cierto? Porque mientras más aumentan las exigencias de bienestar, más aumentamos la frustración. Y aquí hay un tema importantísimo cuando queremos hablar de formación del ser, es el tema de la frustración. La frustración viene cuando hay exigencias mayores a las que yo puedo conseguir. Entonces yo me frustro cuando quiero subir el Cerro Tusa, y para mí esa es la meta, subir el Cerro Tusa en tanto tiempo, pero no logro conseguirlo, entonces me frustro. O simplemente digo, no es el momento,
pues esperé a ver, voy a entrenar más, voy a fortificar más la pierna para poder subir y no quedarme en la mitad del camino. Entonces, esos deseos de bienestar, y nos dicen, no, ¿cómo así? Es que usted tiene que subir, es que mire que para eso hay vitaminas, que puede ir al gimnasio. Entonces, me bombardean con un montón de cosas, de exigencias que yo no necesito. O sea, me exigen cosas que yo no necesito y yo me voy dejando llevar en esas cosas que no necesito y me salgo frustrando. Yo tengo una anécdota que la voy a contar aquí entre paréntesis. Yo quise entrar a un gimnasio y entré al gimnasio y el primer día me mareé la cosa más horrible. Me tuve que ir para el baño a trasbocar y me volé. Por un ladito salí, me volé y nunca más volví. Le dije, no, ¿para qué voy a ir a una parte pues, ¿por qué? Porque claro, me tocó al lado de una amiga que es supremamente fitness y yo por no dejarme ganar de ella, dije, pues, ¿cómo va a ser que Viviana va a hacer más ejercicios que yo y más piernas que yo? Pero ella llevaba 1 año y medio, 2 años en el gimnasio y tenía mayor entrenamiento. Yo arranqué y pues por exigirme, por no quedar mal delante de ella, pues salí frustrado de ahí y dije, no, pues no me interesa, yo hago mis ejercicios de otra manera. Pero eso nos pasa todo el día, a toda hora. O sea, que yo necesito hacer no lo que yo quiero hacer, sino lo que otro quiere que yo haga para verme mejor. Eso, pues, aquí empezando a replantear eso. Y hay un autor coreano que está muy en boga ahora, que es Byung-Chul Han, que digamos, ha tenido mucha proliferación en temas de escritura. Alguien lo comparaba de manera muy, pues me parece, no, para nada favorable la comparación con Walter Rizzo. Me dicen, usted sabe Walter Rizzo que escribía miles de cosas, pero dándole todo el crédito a Walter Rizzo. Byung-Chul Han se dedicó a escribir, pero en la médula de la escritura de Byung-Chul Han está un tema que es el cansancio, que somos una sociedad de cansancio, que somos sujetos siempre que nos está exigiendo rendimiento, que somos animal laboras, que somos hechos para trabajar, es decir, la sociedad nos implica que tenemos que dar hasta donde no más. Entonces, nos tenemos que dopar. Nos tenemos que dopar y nos dopamos de muchas maneras. Nos dopamos, bien sea tratando de olvidar, o acudimos a sustancias, o acudimos a otros. Pero se nos olvida una cosa que es fundamental, mis queridas profes y mis queridos profes: el ocio. El ocio es fundamental. Lo que pasa es que nos enseñaron que el ocio era malo. Vea usted si es ocioso, usted porque no hace nada. No, pongan un día y yo no voy a hacer nada, un sábado, un domingo, no quiero hacer nada, quiero sentarme a ver simplemente televisión, a ver partidos de la Liga Escocesa, quiero ver rugby o quiero simplemente sentarme en una silla a ver pasar carros. Es decir, el ocio es fundamental. El ocio es un catalizador que te permite a vos y no te sientas mal porque tengas ocio, no te sientas mal porque no estás haciendo nada, no, necesitas hacer eso. Es decir, ¿qué pasa con un celular? Un celular, no te queda acaba la batería y listo, no va más, de malas, usted puede morir, pero no va más. Y a mí se me acaba la batería y ¿quién me dice de malas? Tengo que recargar como sea, no, malas, ya estoy sin batería y se caiga lo que esté colgando que se caiga, pero yo voy a descansar. Y eso, pues, eso sí tiene que ser claro. Por ahí salió en estos días la ley de la desconexión laboral. Es que vos terminas tu horario a tal hora y hasta ahora te vas. Claro, en la labor nuestra docente es muy difícil porque uno está pensando en lo que va a hacer todos los días. Pero sí hay unos momentos que uno tiene que buscar de desconexión. Es decir, bueno, hasta aquí fue y hasta allá fue. Hace unos años, una compañera de trabajo apareció un día aquí con la mesa de la plancha y la ropa para planchar a la oficina. Y el jefe le preguntó, ¿y esto qué pasó? Pues, ¿por qué? Porque está aquí, pero no fue en esta oficina, fue en otra. Yo trabajaba en la alcaldía de Medellín. Y apareció y dijo, no, pues, ¿cómo así? Me toca planchar aquí en la casa porque trabajo usted en la hora de la casa. No, es que eso no se puede, entonces tampoco se puede mandarme trabajo para la casa. Usted me exija que yo le haga esto en mis horas libres, en el hora que yo tengo para la casa, yo tenía que planchar y me tuve que hacer el trabajo suyo. Entonces ahora, ya que hice su trabajo, yo voy a planchar aquí.
Es bueno, soy yo para risas y para cosas, pero tiene toda la razón. Es decir, cuando nos llevamos nosotros trabajo para la casa o cuando de la casa nos llevamos trabajo para el trabajo, ¿no? Vamos acumulando una cantidad de tensiones que lo que hace es que, vamos a ver más adelante, van a dar al traste con lo que nosotros realmente necesitamos. Manuel Castel, que es un escritor muy orientado al tema de las redes sociales, de las redes y de la comunicación, habla que vivimos en una red de redes, todos estamos en una red, y estar en un grupo de WhatsApp, eso ya es una red, porque el WhatsApp está en las redes sociales, no solamente por eso, sino porque ya yo opté y les doy este consejo, todos los que son grupos de WhatsApp, los tengo en una cosa que llama, en el WhatsApp, que llama, se llama archivados. Pues todos esos grupos, todos esos los tengo ahí. Y de vez en cuando, y me he dado cuenta que hay muchas cosas de esas que interactúan ahí que yo no necesitaba, que yo no necesitaba saber para qué estaban contando eso, para qué pusieron eso, para qué hablaron mal de este señor, para qué pusieron el concierto de esta persona, que estuvo en un concierto que no estuvo, que, en fin, cosas que a mí no me interesan. ¿No? Entonces, haber puesto eso en archivados me ha dado un resultado favorable. Y Sigmund Bauman, que seguramente también lo han escuchado, lo han oído, lo han trabajado, que ya somos una sociedad, ya las realidades sólidas se han desvanecido, ya no tenemos unas relaciones sólidas, el concepto inclusive de la amistad pasa porque uno ve a la amiga y dice, te tengo que, ¿cuándo conversamos? ¿Para cuándo pues nos tomamos un tinto? Ve, te tengo que decir algo, pues venga, dígame, nos sentémonos ya, no, todo lo vamos como postergando, todo lo postergamos, porque es más fácil hablar con el otro por WhatsApp, o mandarle un mensaje, pues para sentarnos a hablar cómo te ha ido, cómo fue el tema del abrazo, el tema de la relación, del apretón de manos, del beso en la mejilla. Eso se ha ido perdiendo, es decir, eso ha ido que cada vez seamos el mismo, uno ve ahorita a los jóvenes y lo veo también por mis hijos, el sistema también de coqueteo con los novios, ya pues la esquela, muy bien, eso no, pues yo creo que a muchos de los que están acá que son jóvenes les toca un poco el tema de la esquela, el tema de la tarjetita credencial, ya es el emoticón, y está bien, pues yo no estoy condenando eso, es una manera, pero eso nos modifica como sociedad. Entonces, es lo que tenemos que mirar nosotros desde la docencia, como sociedad nosotros nos modificamos en estos elementos. No lo vamos a proscribir, no vamos a decir que qué tal, no vamos a decir que a la hoguera con todo eso, no. Es lo que está, es lo que tenemos, pero cómo lo modificamos para bien, ¿cierto? Y entonces aquí vienen nuestros esquemas mentales. Y yo les voy a contar una historia. El que se la sepa, por favor, omita si sabe alguna respuesta, pero es lo siguiente. Los esquemas mentales son aquellos elementos que nosotros tenemos dados, que veíamos ahorita, por herencia y por cultura. Entonces, para mí un esquema mental puede ser muy sólido, pero puede convertirse en un estereotipo. Entonces hay una historia seguramente la han escuchado, y es que va el papá con el hijo en el carro. Van en el carro y se accidentan, y el accidente es muy grave, el papá se muere, al hijo lo recogen la ambulancia y se lo lleva para el hospital, y por la gravedad de las heridas, lo que dicen es, no, la única persona que lo puede operar es la inminencia en cardiología de esta ciudad, porque lo que tiene solamente esa inminencia, lo puede operar. Pues llaman a esa eminencia y la eminencia viene y dice, está muy grave, pero yo no lo voy a operar porque es mi hijo. Y entonces, él me pregunta, ¿y ustedes qué piensan ahí? O sea, que levántenme la mano o simplemente digan qué pasa ahí. O sea, él va con el hijo el papá va con el hijo en el carro, se accidentan, papá se muere, el hijo llega, solamente la eminencia lo puede operar y esa eminencia dice que no lo opera porque es el hijo. ¿Qué entendemos ahí? ¿Qué pasó ahí? Nosotros es intervención. Ya pueden hablar. O me lo ponen por el chat.
Alguien llegó aquí por el chat. Bien, sí. Sí, José nos dice, y es que, mire, cuando yo hago ejercicio, la mayoría de las personas me dicen, ¿cómo así? Entonces es que el papá era gay, que tenía dos papás. O sea, nunca asociamos la eminencia con una mujer. La mamá era la eminencia que le iba a operar, pero nunca lo asociamos con una mujer, siempre asociamos que la eminencia es un hombre. ¿Y por qué? Hay un patrón, hay unos esquemas mentales preconcebidos, unos patrones, donde el cuidado solamente es para las mujeres. Nosotros los hombres no podemos ser cuidadores. ¿Qué tal ser tiernos? ¿Qué tal yo decirle a mi hijo que tiene 23 años que te amo? Pues qué tal decirle no. Estos esquemas mentales que nos modifican, que hacen parte de la herencia y la cultura, pues pertenecen también a una construcción de lo que Melis dice que es la gramática que nosotros traemos. Nosotros venimos con una gramática ya hecha. Y esa gramática nos condiciona. Entonces, muchas veces los problemas que nosotros tenemos o que nos creamos o que nos hacemos es también por esa misma manera de los esquemas mentales. Mire, ahorita hay una, y no quiero ahondar mucho en esto, simplemente es un comentario al margen, y es lo que está pasando en el Medio Oriente entre Israel y Palestina. Ayer me preguntaba alguien, me decía, pues muy indignado, me decía que cómo era posible pues, que pesar del pueblo judío, y yo sé, pues, es decir, me da mucho pesar del pueblo judío. Yo tuve la oportunidad de vivir en Israel y conozco la situación que vive el pueblo judío y el pueblo palestino. Pero esos esquemas mentales de los que nosotros estamos también nos han alimentado y nos alimenta la historia, los medios de comunicación, etcétera. Y nosotros nos ponemos en este momento a emitir un juicio diciendo qué pesar que murieron judíos por los atentados de Hamas en el sur de Israel, pues límite con la franja de Gaza. Y justificamos la respuesta que da Israel ante el presidente sale y critican al presidente, y pues no estoy ni a favor ni en contra, porque no condena el terrorismo de Hamas, porque fue muy tibio en el asunto. El Papa dice, pues no está bien matar niños, pero hay que atacar y se tiene que defender. Entonces, hay miles de cosas. En el esquema mental de cada uno está la posición que tiene que tomar. Entonces nos dicen, ¿qué tal estos terroristas? ¿Qué tal esto, no sé qué? ¿Qué tal el sionismo? Porque la respuesta desmedida de Israel, etcétera, etcétera. Pero siempre la opinión que damos ante cualquier acontecimiento, ante cualquier hecho, nos lo condiciona un esquema mental. Estamos al borde de unas elecciones para gobernadores, para alcaldes, para diputados, para concejales y para juntas administradoras locales. La manera como nosotros asumimos una campaña política o la asumen inclusive los candidatos está muy dada por los esquemas mentales. ¿Por qué? Hay una, y ¿qué es lo que hace en este momento viable una campaña política? Las ideas. Puede que sí, pero es la comunicación, es cómo se comunique esa campaña, cómo se comunique ese candidato con sus votantes, con sus potenciales votantes. Entonces, claro, hay una manera de modificar los esquemas mentales de los votantes, mostrando lo que los votantes quieren ver de su candidato. ¿Cómo lo quieren ver? Lo quieren ver en mangas de camisa, lo quieren ver abrazando a los niños, lo quieren ver abrazando. Entonces, a mí siempre vamos a estar modificados por esquemas mentales. No estoy diciendo que el esquema mental sea bueno o sea malo, no. Está ahí. Y ese esquema mental no modifica. El asunto es que ese esquema mental tiene que ir alineándose, o tiene que ir, la palabra es como regularizándose más bien, regularizándose en lo cotidiano, es decir, hasta qué punto ese esquema mental me permite a mí estar bien, es decir, o ese esquema mental que yo tengo me permite a mí tener
problema. Ahora, hay un asunto que es muy de moda ahorita y es, por ejemplo, las parejas del mismo sexo. ¿Cómo afronto yo, inclusive como docente en mi área, en mi aula, una relación de dos niñas o de dos niños? Y es fundamental, me puede decir muchas cosas, pero la mejor manera es decir, bueno, ¿qué es lo que está inclusive regulado con esos temas? O sea, yo no puedo proscribir eso, ¿cierto? Y además, en el fundamento de todo, el esquema mental está determinado es básicamente porque somos seres contingentes, porque somos cuerpo y corporeidad, porque eso nos permite modificar el esquema mental. Si no fuéramos cuerpo y corporeidad, si fuéramos unas máquinas, tendríamos una programación, esa programación no se puede modificar, tiene que haber alguien que venga y la reprograme. Si yo le digo al despertador automático que yo tengo que me despierte a las 5 de la mañana, pues si yo no lo reprogramo, él me va a despertar a las 5 de la mañana siempre, hasta que le acabe la pila, y le pongo la pila y lo vuelvo y lo programo. O sea, tengo que reprogramarlo. Nosotros no, nosotros podemos reprogramarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque somos cuerpo y somos corporeidad. La diferencia es básicamente entre cuerpo y corporeidad es que el cuerpo es lo que nos limita, es decir, el cuerpo es lo que tenemos nosotros. Mi cuerpo es de 1,84 de altura, de 68 kilos de peso, tengo ciertas características, ese es mi cuerpo, pero mi corporeidad es la que me permite entenderme primero que no empiezo de cero, que nazco en un universo simbólico, con esa gramática que llamamos, y que no me termino del todo, que me voy haciendo, que me estoy modificando constantemente. Entonces, esos elementos que nos llegan a nosotros, que nos problematizan, que nos agobian, que a veces nos dicen, yo no puedo más. No, yo puedo tener la capacidad como corporeidad, no necesariamente como cuerpo, como corporeidad de modificar mi esquema mental. Voy a decir algo que puede sonar muy horrible, pero gran parte de lo que nos sucede a nosotros y de lo que nos desequilibra a nosotros, en parte pueden ser problemas económicos. Tiene que llegar al punto de decir, sí, es que sí, pero si yo llego a un problema, si eso para mí empieza a ser problema, porque no estoy siendo capaz de responder a unas obligaciones que adquirí. Empiezo a buscar soluciones. Así, no patine ahí. Mi corporeidad me permite decir, bueno, mira, tengo que buscar cómo hago. Entonces hablo con el acreedor y le digo, mire, yo no estoy negando la deuda, pero no puedo pagarle de esta manera. ¿Cómo podemos hacer? Sí. En lo personal, a mí me ha pasado que me he colgado en obligaciones bancarias, y me he tenido que ir al banco y decir, venga, yo no tengo cómo pagar esto. Bueno, tengo como, pero no puedo asumir esta cuenta porque he cambiado de trabajo, porque he pasado otras cosas y se me ha mermado la capacidad adquisitiva por otras cosas, pero se puede llegar a un consenso con eso. Entonces, muchas veces lo que nos pasa a nosotros es que como cuerpo, como seres, pues nos encerramos en que si alguien no nos reprograma, no nos podemos reprogramar nosotros mismos. No esperemos que nadie nos venga a reprogramar. Porque eso no va a pasar. Porque los otros te pueden ver y te pueden entender el problema, pero a menos que alguien diga, tienes un problema económico, debes 50 millones, pero yo te lo doy para que pagues y quédate tranquilo. Eso puede pasar, pero pasa 1 entre 1000. Pues sí pasa. Pero cuando no pasa, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, nos queda. Y con eso muchas cosas. Situaciones personales, situaciones íntimas, situaciones amorosas, situaciones conflictivas, situaciones laborales. Estamos abocados a eso de manera diaria. Y tenemos que ser, lo primero es ser conscientes de eso. Ser conscientes de que como no empezamos de cero, de que como tenemos como estamos interactuando con una cantidad de cosas, vamos a tener esa problemática. Entonces, yo tampoco le estoy diciendo aquí que borró mi cuenta nómica al darse a tocar, no. Pero en la medida de lo posible, empecemos a buscar los espacios que puede ser una charla posterior a esta que programemos,
¿Cuáles son como los espacios que se pueden proponer para uno empezar con vivir tranquilo? Es que esa es la esencia del ser humano, ser feliz, vivir tranquilo. Es que es lo que a ti te está intranquilizando en este momento. Mire, profe, por más grave que sea, por más tenaz que sea, eso que te está llevando a un estado de intranquilidad, créame, se lo digo, tiene solución. Tiene solución, porque pues es que no lo demuestran las evidencias. El tema es que a veces el esquema mental mío se me cierra y me dice, no, esto no se puede, esto no se puede, yo la amaba demasiado, yo lo amaba demasiado, yo no voy a salir. Así que hay que buscar la manera. Y no es que simplemente, porque yo soy un enemigo, pero respeto profundamente los que lo hacen, a los que se enfrentan, que se enfocan solamente en el tema de autoayuda. Decir, no, que tú puedes, que nada te puede vencer, que tú eres sensible por encima de todo, estás tú, que adelante. Ojo, yo también tengo mis límites. Yo también tengo mis momentos en los que, pero por eso hay que mirar sobre esos límites y sobre esas potencialidades, cómo puedo ir yo avanzando en eso, en la búsqueda de ser feliz. Y el primer punto, váyanse con esto, si se van con esta idea de esta charla, me pongo muy contento. El primer punto para ser feliz es no juzgar al otro, por nada del mundo, por nada del mundo. Ah, que hizo lo que fuera. ¿Usted qué opina? Pues estuvo. Pero ¿qué tan mal fue? Y yo lo digo porque es que yo vengo trabajando hace 20 años con población excombatiente. Y lo más fácil es juzgar al excombatiente, por criminal, por asesino y por... Yo no lo justifico, no, absolutamente. Pero tampoco lo juzgo porque en muchos casos he visto lo que llevó a esa persona a hacer lo que hizo, sin justificación, porque tendrá que pagar por lo que hizo, claro que sí. Pero no puedo juzgarlo. Y aquí quiero terminar con lo siguiente. El mejor vehículo para yo empezar a estar bien conmigo mismo se llama el cuidado. Y yo quiero que más adelante podamos tener un espacio para hablar sobre el cuidado específicamente. Porque el cuidado es la mejor manera de pasar digamos, de considerar el cuidado como un acto que yo hago con alguien. O sea, yo cuido a mi mamá, cuido a mi papá, cuido al enfermo, cuido al niño, pero cuando esa situación de precariedad pasa, pues el cuidado cesa. O sea, yo estoy cuidando a mi papá que está enfermo, que mi papá se alivia de no cuidarlo. Que pasemos de tener el concepto del cuidado como un acto al cuidado como una actitud. Cuando yo considero el cuidado como una actitud, veo al otro de manera distinta. Lo veo al otro como una corporeidad, no como un cuerpo que está ahí, que mide 1,50 y que pesa tantos kilos. Que es pelilargo, que es ojiazulo, que es ojiverde. No lo veo como un cuerpo, sino como una corporeidad que se está modificando y que se puede modificar conmigo y a pesar de mí. Y que si se modifica a pesar de mí, pues no tengo problema, pero si se modifica conmigo, tengo que hacer que se modifique bien, no que se modifique para mal. Eso sí me hago entender. Si yo voy a relacionarme con alguien, que esa relación le ayude al otro, que esa relación no lo dañe. Entonces, por eso el juicio, yo evito el juicio. Primero, no juzgo. Tendrá sus razones. ¿Doy mi opinión? Sí. Pero mi opinión es simplemente una opinión. Entonces, la actitud de cuidado, cuando yo me pongo en actitud de cuidado, empiezo a entender que para poder yo entender el cuidado del otro, entiendo el cuidado de mí mismo. Y cuidarme a mí mismo es decir, bueno, ¿qué estoy haciendo yo para cuidarme? Inclusive, cómo me estoy bañando, cómo me estoy cuidando los dientes, cómo me estoy cuidando el colon, cómo me estoy cuidando los triglicéridos. Es parte de uno cuidarse. Porque Foucault habló mucho sobre el cuidado, pero yo a Foucault le critico que tanto y que produjo sobre el cuidado, que tanto y que habló sobre el cuidado, tantas conferencias que habló sobre el cuidado, sobre el cura Su, y hizo un análisis inclusive sobre el concepto de cuidado en los griegos,
no se cuidó, murió de SIDA, no fue capaz de cuidarse con su compañero y murió de SIDA. Entonces, pero pues Foucault es fenomenal y tiene muchas cosas buenas, pero ¿cómo me cuido yo? ¿Cómo cuido al otro? ¿Listo? Entonces, yo creo que hablar de formación del ser es un tema supremamente complejo. Y hablar de esquemas mentales en formación del ser es solamente a veces también irresponsable, porque yo no puedo, como les decía al principio, venir aquí a pontificar y sentar cátedra de que esto es lo que hay que hacer. Básicamente es dar unos tips y decir, mire, la actitud de cuidado me permite a mí tener empatía con el otro. Y cuando yo soy empático con el otro, me pongo en la piel del otro, pues yo empiezo a entender también al otro, y muchas veces de las cosas que me afectaban a mí, ya no me afecta. Que este dijo lo que... y lo dijo, pero no es cierto. Pero que su honra la que está en mi honra. Pues mi honra que me puede generar a mí distinto. Yo muy feliz si que mi honra está buena y está mala. No. Y así, uno ir llegando, que era, en último término, lo que los orientales llaman la ataraxia, la imperturbabilidad. Ellos, obviamente, pues que la imperturbabilidad para ellos es la transmutación de las almas, o te va pasando de alma en alma, de cuerpo en cuerpo, hasta que consigue la perfección. Pero aquí una ataraxia terrenal, es decir, ay, sí, pero que yo ya no me preocupo por eso. Que no me invitaron a... lo que vamos a hacer. Y ir dándole importancia a lo que realmente tenemos que darle importancia. Lo otro, pues puede ser accesorio en la vida. Entonces, profe, cierro con esto. Entendámonos desde nuestro propio ser, desde que somos supremamente valiosos, porque mire toda la historia que hemos tenido. O sea, nosotros somos parte de una historia, de una evolución. Hacemos parte también de una historia del pensamiento. Lo que hacemos hoy, lo que tenemos hoy, lo que aprendimos hoy, lo que decimos hoy, lo que hacemos hoy, tiene todo un cúmulo de atrás. Y también tiene una responsabilidad hacia adelante. Esa responsabilidad hacia adelante es conmigo mismo. O sea, yo hago casi un pare en lo que he recibido hasta hoy, y a partir de digo, bueno, ¿cómo hago yo el pare? ¿Cómo me enfrento yo de manera distinta? Y les digo, no es el tema de autoayuda, no, que tú puedes, que tú eres el más... No, con sus debilidades y con sus cosas, ¿cómo me voy modificando? Y la mejor manera de modificarme es entenderme con los demás desde la empatía. Y esa empatía que se genera es por la actitud de cuidado. Voy manejando el carro, se me atraviesa alguien, mientras me pongo a pitarle, a bajar el pito y a decirle tal por cual y a sacarle el dedo de la mitad, a decirle... ¿Sabe por qué se atravesó? Yo no creo que ya haya visto, ve, aquí va Mario, me lo va a atravesar para chocarlo. No, estaba pensando en otra cosa, no vio, tenía un punto ciego. Listo, tranquilo, no me preocupe, ya. No nos chocamos, háganlo, sigo para adelante. Nos chocamos, hombre, ¿qué te pasó? No, es que no te vi, listo, arreglemos. Pero entonces yo me bajo con la cruceta y empiezo a darle, no, pues es decir, es la manera, o sea, si mi esquema mental se modifica en ese sentido, es decir, en tener una actitud siempre empática con el otro, créanme que empezamos a vivir mejor. Puede que no excelente, puede cierto, porque siempre nos seguirán llamando de Falabella, nos seguirán llamando de Claro, cobrando la factura, pero decirle a Falabella, claro, sí, después la dejamos adelante con esto. Porque, y esto desde las aulas es muy necesario, que nuestros estudiantes vayan entendiendo el sentido del cuidado desde esta perspectiva. Si alguien está interesado de pronto en que les comparta información sobre lo que hemos hablado acá, bibliografía de lo que hemos dicho, yo voy a colocar aquí en el chat mi correo electrónico y mi número de celular, y me escriben, tranquilamente me escriben. Si de pronto es posible, quieren que hagamos alguna intervención en el colegio, que ahondemos un poquitico más sobre esto, pues para eso estamos, ¿cierto? Yo no, les digo honestamente, no tuve que preparar mucho esta presentación. Cuando la compañera me dijo que si le podía ayudar, yo le dije, listo, hágale, yo lo hago. Esto es lo que yo he venido haciendo a lo largo de hace mucho, y estoy convencido de esto, estoy convencido de que es posible vivir bien. Con los problemas del día, sí, claro. Con las afugias del día, sí, claro.
pero el cuerpo va recibiendo todas esas sensaciones y todas esas cargas y te va pasando la factura. Vive tranquilo, aprende a respirar, empieza por eso, aprende a respirar, haz un ejercicio de respiración. Si te da dificultad para dormir, haz este ejercicio que lo utilizamos en el ejército, que es, digamos, el 478, 478. Era inhalar en 4 segundos, así, contando hasta 4. Sostenerlo 7 segundos y soltarlo en 8 segundos. Cuando tengas insomnio, haz eso. Y en 3 o 4 sesiones tu cerebro se va a acomodar para poder dormir. Entonces, hay muchas cositas que se pueden hacer. Este es mi nombre, mi correo es mario.velázquez@antioquia.gov.co. Quedó bien. Y el celular es 310 612 42 310 Listo. Ahí quedan los datos. Ali estaba levantando la mano. Aquí. Ali. Buenos días, compañeros, buenos días. Espero se encuentren bien. ¿Me escuchan? Sí. Profe, yo tengo ciertas, no sé cómo decirlo, cierto miramiento con este cuidado de sí, ¿cierto? Sé que Foucault, el último Foucault, pues obviamente va a desarrollar bastante el cuidado de sí, ¿cierto? En la coraje de decir verdad, bueno, en algunas referencias bibliográficas. Y es importante el cuidado de sí, pero ahí en esos días me ha estado pensando mucho en algo y es quién cuida al cuidador, ¿cierto? Ahorita se habla mucho de la salud mental, ¿cierto? Es tanto que se vienen haciendo estudios de que los líderes se vienen enfermando mentalmente porque entregan mucho, ¿cierto? Aunque son pocos los estudios que se están haciendo, se viene pues como perfilando allí. La pregunta es quién cuida al cuidador. Ahorita usted mencionaba algo sobre el ocio, es importante para el cuidado, ¿cierto? Porque el ocio es donde se cultiva uno, ¿cierto? Pero cuando lo miro ese cuidado de sí y de cuidar al otro, porque ese cuidado de sí también implica el cuidado del otro, ¿sí? Y llevado a quién cuida al cuidador, le hago la pregunta a la institucionalidad, propiamente la gobernación, a la secretaría, que deben ser los garantes de cuidar al cuidador, ¿cierto? Pero cuando miramos de cómo cuida muchas veces la institución al cuidador, no vemos un cuidado neto, pues, de hecho, ¿cierto? El profesor que gana el concurso tiene unas estabilidades mucho mayores, mucho mejores, mayores rendimientos económicos, mayor tiempo de ocio, menos obligaciones, ¿cierto? En cambio, el docente de cobertura está saturado. Este año, ¿cierto? En vez de mejorar la planta docente, hubo un recorte, ¿sí? Y se le incrementó más la actividad docente, de ser docente al profesor, ¿sí? La carga académica me refiero, ¿sí? Encontramos a docentes quemados, llenos de estrés, burnout, ¿cierto? Un montón de cosas. Veo que en vez de mejorar esas condiciones al profesor, es por cobertura, a veces no se genera eso, las condiciones laborales a veces no se permitan, son más cargas. Recuerdo una vez a un docente en una región que no voy a decir, estaba el gobernador o el secretario de educación, no recuerdo muy bien, él le dijo, pero nosotros ¿cómo podemos mejorar las condiciones laborales de nosotros? Y recuerdo que ese secretario en esa reunión le dijo, gana el concurso, ¿sí? Si era ese señor, el secretario de educación que representa una institucionalidad y que debe cuidar al cuidador, ¿cómo se atreve a decir eso?
¿cierto? ¿Cómo está la institucionalidad cuidando al cuidador? Si en vez de mejorar condiciones, a veces no la está generando, no le genera los espacios de ocio, no le genera los espacios de reflexión, de estar consigo mismo, para poder sobrecargar y reflexionar y llevar al aula, para tener un ser, ¿sí? Digamos, medianamente bien solucionando sus conflictos internos. Y entre ellos hablo de tanto desde los materiales como los espirituales. No sé, a veces el discurso de este cuidado, y propiamente cuando nace desde la institucionalidad y cuando lo vamos a la realidad, a veces ese discurso no concuerda, ¿cierto? Y se queda solamente como una teoría. Y bacano esto, sí, porque genera reflexión. Pero me gusta a veces ser un poco, jugar un poco a deconstruir y analizar las cosas un poquito, ser crítico allí. Y veo que a veces estos discursos en la teoría son muy bonitos, porque yo te digo, los he leído también, pero cuando los llevo a la realidad y cuando los llevo a campo, esos discursos no aplican. Hoy tenemos un montón de docentes reventados, ¿sí? Quemados, porque la carga laboral de los profesores de cobertura este año se les subió, ¿cierto? Era como eso, igual bacano el discurso, muy interesante, y solamente es eso que lo dejo como reflexión. Muchas gracias, profe. No, sí, tienes toda la razón. Pero no solamente los docentes, vaya usted a los médicos y están reventados, vaya usted a muchos que están reventados. Es decir, no es, yo creo que no es un problema solamente del sistema. Claro, nos falta muchísimo. Yo soy docente, nos falta muchísimo trabajar en la dignificación por la profesión docente. O sea, sí, tienes razón, pues hay unas condiciones muy adversas, hay unas condiciones muy complicadas. Y en términos de cuidar al cuidador, es un asunto que tiene que ser de política pública, es decir, esto no es solamente un asunto de capricho. Yo te agradezco pues como por el beneficio que le das por lo menos a la presentación, que por lo menos en algo te pueda servir. Pero la realidad, sí, yo sé que la realidad es cruda, pero de todo lo que yo he dicho aquí, yo pienso que no está alejada de la realidad, pero yo no puedo cambiar el mundo pues, con una presentación, eso sí lo tengo yo muy claro. Ahora, la política, en términos de política pública del cuidado, estamos supremamente quedados. Solamente hay 4 ciudades en el país que están hablando de política pública del cuidado, que es Bogotá, Medellín, Cali y Manizales. Y la política del cuidado está orientada a darle unos beneficios al cuidador, que está bien, listo. Pero esos beneficios terminan cuando el cuidado termina. O sea, yo te pongo un ejemplo. Yo estoy cuidando a mi hijo que tiene paraplegia. Entonces voy y me inscribo a la alcaldía y le queda, listo, pues usted está cuidando, tiene este bono para alimentación, tiene este bono para educación, tiene este bono para recreación. Ahora, en Bogotá acaban de abrir las manzanas del cuidado y es que las cuidadoras o los cuidadores pueden ir a unos espacios, a unas casas, a llevar inclusive a la persona que están cuidando a que se lo cuiden un rato para él poder ir a la piscina, poder ir al cine, poder ir a cosas, y eso también está bien. Pero el asunto es que eso no debe quedar solamente es cuando termina la fase, o sea, el cuidado simplemente como un acto. Cuando hablamos de cuidado, es que ahí tiene que haber políticas en donde digan, listo, ¿cómo cuidamos al cuidador? Estos escenarios, estos espacios de conversación, yo creo que son parte de cuidar al cuidador. Pues aquí no te estamos dando plata, ni te estamos diciendo que vamos a mejorar las condiciones laborales, no. Pero pueden ser herramientas que te pueden servir por lo menos para pensar y para reflexionar. Ahora, sí, claro, las condiciones son adversas, pero es que estamos, ahora, somos parte también de un sistema que como lo vimos aquí en toda la presentación, es totalmente hostil. Entonces yo te agradezco tu intervención, la entiendo perfectamente, la comparto profundamente, pero también entiendo que hay situaciones que salen de control y pues que mientras estemos en esas, pues hay 2 opciones, o tratamos de modificarlas o nos hundimos con ellas, ¿cierto? Entonces,
Sí, es totalmente cierto, pues no. Y la respuesta no puede ser que en el concurso para que diga mejor, no, porque inclusive esa queja también la escucha uno en docentes que que están en propiedad y que nos preocupamos más por la forma que por el fondo. Entonces, yo creo que ahí pues te doy toda la razón en lo que dices, pero también te animo y te invito a que puedas ir dentro de esos sistemas mentales que tenemos de cómo... Profe, una me siento última mejor. intervención, perdón ahí. Sí, yo también concuerdo y es que a veces las situaciones son situaciones políticas y es de política pública. Qué bueno sería que desde las altas instituciones pues se piensen pues políticas, porque no se vienen pensando muchas, la verdad. Siempre se dice que el centro de la educación es el estudiante y yo eso no lo rebato, no, creo que el centro de la educación está el estudiante, pero también debe moverse un poco esa espera al cuidador, ¿cierto? Que esa espera de la educación no quede tanto afuera el cuidador, al docente, al profesor, ¿cierto? Porque lo estamos dejando muchas veces por fuera. Por ahí creo que es la UNESCO que sacó hace un poco un texto sobre dignificar la actividad docente, ¿cierto? Pero no sé en estos momentos los consejos que se vienen en estos momentos discutiendo sobre cuáles son los proyectos que se vienen hablando sobre cuidado al cuidador, ¿cierto? De esas políticas internacionales, de estas grandes organizaciones se piensa. Es interesante, sí, que estos espacios se den porque permiten a la reflexión, pero a veces se necesita el tiempo, ¿cierto? Usted sabe, usted mismo sabe que para leer, para pensar, para reflexionar necesitamos de algo. ¿Y eso qué es? Tiempo. Y a veces el sistema, por todas las obligaciones y tanto por la interconectividad que usted ahorita mencionaba, ¿cierto? Ya a veces carecemos de ese tiempo. Un ejemplo es de cómo ese tiempo se ha limitado en la actividad docente y en otros ámbitos laborales. Hoy los padres de familia tienen conexión con el director de grupo, ¿cierto? Y son padres escribiéndole a las 8, 7 de la noche, es decir, cuando ya están el docente en eso, ¿cierto? A veces es la misma tecnología comenzaba a copar tiempos, ¿cierto? Que son importantes para esos espacios de reflexión y pensar esto que se acaba de decir. No lo digo como crítica, sino como también como un espacio a reflexionar, esos otros puntos de fuga, como lo diría del ex, ¿cierto? Que toca que reflexionarlos y mirarlos desde otro ángulo, desde afuera, ¿cierto? Porque cada vez se va volviendo más rizomático el sistema, se va cooptando más sistemas de la vida privada, del cuidado de uno, ¿sí? Entonces, solamente es eso, también es una reflexión. Gracias, profe. Aquí, profe, muchas gracias. Bueno, mis queridas y mis queridos, quedamos entonces en muchas reflexiones, en muchas cosas. Ojalá pues que este montón de cosas haya servido como para pensarnos un poquitico. Y sí, pues nuestra labor sigue siendo muy importante. Yo creo que nos falta muchísimo más, pero en la medida en que le pongamos el empeño, que sigamos adelante con el tema, pues yo creo que va a ser mejor para todos. Entonces, les agradezco mucho, les deseo muchísimos éxitos, que su vida docente, su vida personal, siempre tenga cosas buenas y que en la medida en que uno recibe cosas buenas, también pueda dar cosas buenas. Entonces, les mando un abrazo Muchas gracias, don fraterno Mario, por su y siempre capacitación. siempre a la orden por acá para lo que puedan requerir. Un abrazo para todos. Gracias.